ángulo. Porque la dirección, claro, digamos, no varía eso. La da la línea que une las dos cargas. Ahora, si se va acercando, ¿qué le pasa a la fuerza? Se hace más grande. Se hace más grande, exactamente. Y acá, fíjense, esta otra, entonces sería lo que se mantiene constante en la dirección. Y en este otro, dice, esta carga se desplaza negativa a lo largo de una órbita circular, como si fuera un electrón girando alrededor de un protón en un átomo. ¿Qué característica se mantiene constante ahora de la fuerza? La magnitud, la dirección, las dos o ninguna. Está girando a lo largo de una órbita circunferencial. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿O qué se mantiene constante? Ahí cambiaría la dirección, profe. ¿Ah? La dirección sería la que cambiaría. La dirección cambiaría. ¿Y la magnitud? La magnitud sería constante. La magnitud sería constante. ¿Por qué? Porque siempre está ubicada a la misma distancia de la carga. En cambio, al rotar, va cambiando la dirección constantemente, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? Sí. Supongo que sí. Bueno, muy bien. Pasemos entonces, si eso está claro, pasemos entonces a la parte de ahora, digamos, que tiene que ver con los campos eléctricos. ¿No? En realidad, cuando vimos que dos partículas cargadas eléctricamente interactuaban en el vacío, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo sabe uno que está la otra? Bueno, no es que se llama y le dice, mira, estoy acá, o la ve, esas cosas no las podemos humanizar, digamos. Entonces, ¿cómo sabe una, la que está, digamos, las cargas que están interactuando, cómo sabe una que la otra está para la interacción? Entonces, para poder contestar eso, hay que reformular la ley de Coulomb que vimos usando un concepto que es el campo eléctrico. ¿No? Antes se decía que, bueno, estas eran fuerzas que actuaban a distancia, o sea, que actuaban, no hacía falta que se toquen, eran fuerzas que actuaban a distancia, pero en realidad ese concepto no está bien. En realidad entre las cargas viene a haber como una suerte de intermediario. Ese intermediario que juega el papel de comunicarse, entre comillas, entre las cargas, sería el campo eléctrico, ¿no? Entonces, un cuerpo cargado crea un campo eléctrico en el espacio que la rodea. O sea, acá podemos ver que si yo tengo un cuerpo A y un cuerpo B, ambos con cargas positivas, se ejercen fuerzas entre ellos. Ahora bien, si uno retira el cuerpo B y la posición solamente se indica con el punto P, podemos ver que sobre el cuerpo A genera sobre el cuerpo B, pero que ahora es un punto, digamos, una carga de prueba Q sub 0, ese genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico que genera la carga que está en el punto A, ¿cómo se determina ese campo eléctrico? Se determina a partir del efecto que produce. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico que genera esta carga en el punto A en un punto P determinado, pues lo que tengo que hacer es irme con la carguita de prueba a ese punto. Bueno, irme no es que sea literal, pero
ubicar la carga de prueba en el punto, agarrar un instrumento para medir fuerzas, por ejemplo un dinamómetro, medir la fuerza que aparece sobre la carga de prueba, dividirla en la carga de prueba y obtengo el campo que hay por culpa de la carga que está en A en el punto P. Como ven, el campo eléctrico es independiente de la carga que yo puse en ese lugar. Entonces, ahora el concepto de campo tiene que ver con quién lo produce y no con quién lo recibe. ¿Quién lo recibe? Recibe el efecto, pero el que lo produce es en este caso el cuerpo A. ¿De acuerdo? Entonces, el campo eléctrico es como la zona, el lugar del espacio de influencia de la carga. Que ustedes me dirán, bueno, pero la carga de prueba también crea un campo. Y bueno, obviamente sí. Crea un campo que interactuará con el otro. Y habrá un campo resultante. Eso es cierto. Pero ponemos una carga de prueba pequeña comparada con la otra para asimilar el campo que crea la carga A. Digamos. Esa sería la idea. Entonces, la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. En realidad, el campo eléctrico es un campo vectorial y cambia de un punto a otro. Si uno se lo pusiese, si se lo pudiese imaginar al campo como vectores, entonces estarían los vectores diseminados por todo el espacio, indicando en cada punto la dirección y sentido del campo eléctrico. Obviamente, el vector será tanto mayor, cuanto mayor sea, digamos, cuanto menor sea la distancia que hay desde la carga al punto donde yo lo estoy determinando. Bueno, ahí tienen la definición, entonces, fíjense que el campo eléctrico, entonces, es la fuerza sobre la carga de prueba dividida en la carga de prueba, y el campo eléctrico y la fuerza tienen la misma dirección y sentido. ¿En qué unidades se mide el campo eléctrico? Bueno, sabemos que la fuerza se mide en Newton, que la carga se mide en coulombios, entonces la unidad de fuerza será el Newton por coulomb. Newton por coulomb. ¿Eso qué significa? Y bueno, que si el campo eléctrico es de 1 Newton por coulombio, supongamos en un determinado lugar, por cada carga de 1 coulombio que yo ubique en ese punto, sentirá una fuerza de 1 Newton. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si yo despejo la fuerza F0, F0 será Q sub 0 por E. Entonces la fuerza ejercida sobre la carga puntual Q sub 0 por un campo eléctrico E. Si la carga es positiva, ¿no es cierto? La fuerza tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Si la carga es negativa, la fuerza que experimenta tendrá sentido contrario al campo que se genera en ese punto. ¿No? En este caso, la partícula cargada positivamente será repelida por la carga esta Q, y en el caso de una carga negativa será atraída. Sin embargo, la magnitud de la fuerza será la misma. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Entonces esa es la idea de campo. Es un intermediario entre las cargas. Siempre habrá una carga que crea el campo y otra carga que la sufre, digamos. Es como una zona de influencia. Si vos sos una carga que andás por ahí y hay otra más grande y vos sufrís, digamos, entonces cuando vos
entres en su zona de influencia, cuando más cerca esté, más fuerte será el efecto que sientes. ¿Y cuál es el efecto que sientes? Una fuerza, que puede ser de atracción o de repulsión, según el signo de una y otra carga. Bueno, cuando se termine esta reunión, con el mismo ID, voy a cargar una similar y seguimos, ¿no? Porque faltan unos 9 minutitos. Era para avisar. Entonces termina esta reunión, yo vuelvo a cargar, ya pasan todos de vuelta y seguimos con la clase cuando se corte. Acá hacemos una comparación entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, que ya ustedes la habían visto en primer año, cuando vieron la parte de energía potencial gravitatoria. La fuerza gravitatoria es el producto de la masa por la gravedad. La gravedad era la intensidad del campo gravitatorio. En las cercanías de la superficie de la Tierra se la consideraba constante. Entonces, ¿ven? El campo gravitatorio es el cociente entre la fuerza gravitatoria, para ustedes el peso, y la masa. Entonces, si ustedes quieren saber cuánto vale el campo gravitatorio en las cercanías de la Tierra, y bueno, miden la fuerza que le hace la Tierra, con una balanza, por ejemplo, dividen en su masa, y tendrán la intensidad del campo gravitatorio. Con el campo eléctrico pasa exactamente lo mismo, y ya lo vimos recién. Miden la fuerza eléctrica con el dinamómetro, que le produce a la carga de prueba Q, lo dividen en la carga de prueba Q, y tienen la intensidad del campo eléctrico. Como verán, estas fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria, que son fuerzas que dependen de la posición del objeto, son fuerzas, ustedes ya las conocen, denominadas conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas que dependen de la posición. La fuerza de la gravedad y la fuerza eléctrica son un claro ejemplo de ellas. Y tienen propiedades muy interesantes. Una de las propiedades interesantes de las fuerzas conservativas es que el trabajo a lo largo de un camino cerrado vale 0. Y que el trabajo entre dos posiciones es independiente del camino que se siga. Esas dos propiedades las caracterizan a las fuerzas conservativas y son la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria dos ejemplos de ellas. Acá, esta expresión del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica es solamente para cargas puntuales, porque como les dije recién, el vector campo varía de un punto a otro. Entonces, cuando tengamos una carga distribuida, a donde las cargas estén distribuidas en una superficie, en un volumen o en una varilla longitudinalmente, ahí tendremos que tener en cuenta el cálculo del campo o de la fuerza mediante un proceso de integración, ya que la posición cambia y con la posición cambian los valores de la fuerza y del campo. Bueno, entonces, acá hay un pequeño resumencito del campo eléctrico que produce en el punto P una carga puntual Q, que se encuentra en el punto S. Entonces, a la ubicación de la carga la llamamos punto de origen, ¿no? A ver, voy a marcar. ¿Esto qué era? Voy a marcar con esto. Entonces, este sería el punto de origen. Al punto P, a donde queremos calcular el campo, se le denomina punto del campo. Y ahora vamos a introducirnos un poquito en el álgebra vectorial y vamos a introducir un vector unitario R
R porque es radial, similar a los vectores unitarios en el sistema cartesiano I, J y K. El vector unitario porque tiene módulo 1. Actúa a lo largo de la recta que une el punto S con el punto P. Y tiene el sentido, ¿no? Tiene el sentido del vector desplazamiento que iría desde el punto S al punto P, digamos. Entonces, si yo obtengo el vector R como la diferencia entre P y S, y a eso lo divido en el módulo de R, obtengo el vector unitario R, que tiene el sombrerito, igual que los vectores IJK. Entonces, este vector unitario R me va a ser muy útil para describir vectorialmente el campo eléctrico que crea una carga Q en el espacio que la rodea. Ya lo vemos más adelante. Ok. Bueno. Sigamos entonces. Para ir adentrándonos más en el concepto de campo, la fuerza entonces, ¿se acuerdan de la ley de Coulomb? Que había entre la carga Q y la carga Q sub 0 es 1 sobre 4 pi epsilon 0, esto sería K, esta es la permitividad del vacío, epsilon 0, Q por Q sub 0 sobre la distancia al cuadrado. Si ahora quiero el módulo del campo, simplemente divido la fuerza por la carga Q. Entonces, esta expresión es la misma que esta, ya, nada más que acá ya no está Q. Y tomo el valor absoluto de la carga. Y finalmente, el vector campo eléctrico es esto que es el módulo multiplicado por el versor R. Ese versor R me está indicando la dirección y el sentido del campo eléctrico. Me dice que es radial en la dirección de R. Entonces, en cualquier punto que yo ubique, el vector tendrá la dirección radial indicada por el versor R. Tendría que ser algo así como unas coordenadas polares. Fíjense, si la carga es positiva, la carga que lo origina es positiva, el campo eléctrico tiene una dirección radial y el sentido hacia afuera, alejándose de la carga. Y si la carga que lo crea el campo es negativa, pues el vector eléctrico, campo eléctrico, tiene una dirección hacia la carga. Es una convención. Ya lo vamos a ver más adelante cuando analicemos las líneas de campo eléctrico. Porque el campo eléctrico, como habrán notado, es para nosotros completamente invisible. Y no lo podemos ver, digamos. Existe, como el aire, pero no lo podemos ver. Entonces, una forma de imaginárselo, una forma de identificarlo, es a través de las líneas de campo, que la vamos a ver más enseguida, ¿no? Quedan unos segunditos, ya una vez que se corte, reconectamos la clase. Estén atentos. Bueno, aquí le estaba mostrando, le estaba diciendo qué pasaba con el tema de las líneas de campo. Aquí dice ahí arriba que el campo eléctrico obviamente puede variar de un punto a otro. No es un solo vector, sino es un conjunto infinito de cantidades vectoriales, porque es un campo vectorial. Entonces, cada punto tiene asociado un vector campo. Y ahora vamos a ver cómo se los representa. Entonces, hay campos escalares y hay campos vectoriales. Pues bueno, este es un campo vectorial. Y por lo tanto, se representa mediante